Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 12. El tema que vamos a tratar en este encuentro está relacionado con la psicología organizacional. Es un tema muy interesante porque allí, jóvenes, vamos a explicar algunas teorías de la psicología organizacional y, por supuesto, lo más interesante de esta temática es precisamente que vamos a describir las teorías de la motivación, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con nuestra energía para desplazarnos en esa línea, en la danza de la vida, en el contexto social. Por eso, entonces, para dar inicio a nuestra clase, tenemos la siguiente frase célebre. El comportamiento humano deriva de tres fuentes principales según nuestro famoso Platón: el deseo, la emoción y el conocimiento. Esta frase la traigo porque me encanta muchísimo, porque de una u otra forma está relacionada con esos tres aspectos, como lo dividió Platón en él, que nosotros somos, para empezar, somos mucho deseo. El deseo hacia ser mejores, ¿verdad?, cada día, el deseo de autorrealizarnos, como ya lo decía Maslow, el deseo de estar, ¿verdad?, en sintonía con nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar, y lógicamente el deseo de ser felices en el día a día. También la emoción, y la emoción tiene que ver mucho con nuestro desplazamiento, es decir, si nosotros no tenemos esa motivación, ¿verdad?, para, que es una energía que nos ayuda a desplazarnos, y no estamos autorregulados emocionalmente, de una u otra forma va a impactar en nuestro comportamiento diario, y lo más importante es que la emoción no regulada de una u otra manera nos hace ver, como ya lo ha explicado la programación neurolingüística, nos hace ver el vaso medio vacío. Asimismo, ¿verdad?, el conocimiento. Y todo lo que tiene que ver con el conocimiento hacia el otro, es decir, el comportamiento humano del otro también, de una u otra forma, como ya lo vimos en el tema anterior, nos refleja, ¿verdad?, en esas neuronas espejas, nos refleja todo lo que vemos en el otro, es porque lo tenemos nosotros también. Entonces, jóvenes, iniciando entonces con el desarrollo de nuestro tema, tenemos algunos libros que yo les recomiendo de verdad que lo lean, como es el de la psicología de la motivación de Diego Jorge González, y también les sugiero que aquí hay muchos administradores que ya yo sé que se han leído este libro, pero los que no, ¿verdad?, el libro del comportamiento organizacional de Chiavenato, que es un libro que para mí ha sido uno de los libros más completos que de una u otra forma, ¿verdad?, está explicando la conducta humana. También les recomiendo el test psicológico, es decir, este libro de test psicológico y de evaluación de Lewis. Bueno, entonces, jóvenes, comencemos. La psicología organizacional. ¿De qué trata la psicología organizacional? La psicología industrial organizacional es un pequeño campo, ¿verdad?, de la psicología aplicada, que se refiere al desarrollo y las aplicaciones de principios científicos en el lugar del trabajo. Y por supuesto, sí, la psicología organizacional o industrial, de una u otra forma, jóvenes, lo que busca es explicar, entender por qué se comporta el trabajador o la trabajadora de una forma tal, cuáles son los elementos que inciden favorables o desfavorablemente en ese comportamiento organizacional, ¿verdad?, en esa motivación a millón o disminución de la motivación, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la ergonomía, ¿verdad? Eso está muy de moda ahorita, y eso está dentro de la psicología organizacional, que todo lo que tiene que ver con el lugar de trabajo, ¿verdad?, que tiene que ser ergonómico para que de una u otra forma el trabajador y la trabajadora se sientan a gusto en ese lugar de trabajo. Asimismo, si lo vemos en la actualidad, ¿verdad?, ahorita las organizaciones están vacías, pero estamos haciendo el teletrabajo, y lógicamente para la psicología organizacional también los elementos que ocasionan distrés, ¿verdad?, o aquellos factores internos, externos, que están impactando
respetando la salud mental del trabajador, también es importante para la psicología organizacional. Por otro lado, tenemos a Diego Jorge González, que de una u otra forma, él dice que la psicología organizacional es la aplicación de los conceptos, conocimientos, habilidades, técnicas y metodologías propias de la psicología con aplicabilidad en los contextos laborales, porque la psicología organizacional está relacionada solamente con los contextos laborales, es decir, ese actuar del trabajador o de la trabajadora dentro de una organización, con el objetivo de generar bienestar económico, social, de salud ambiental y mental a cada uno de los miembros de la organización, incluyendo a empleados, obreros, trabajadores, gerentes y hasta todo lo que tiene que ver con ese espacio laboral. Y lógicamente, jóvenes, si ustedes se ponen a ver, la psicología organizacional no solamente toma al trabajador, sino, como lo dice allí, a los obreros, ¿verdad? Al gerente, a los directores, a los dueños de la organización, porque de una u otra manera, en esa pirámide organizacional también, de una u otra forma, se debe ver, ¿verdad? O aplicar la pirámide de Abraham Maslow, como es la autorrealización, porque para los trabajadores, las trabajadoras, necesitamos ese reconocimiento, ¿verdad?, de nuestro trabajo en el día a día y, por supuesto, realizarnos, es decir, autorrealizarnos como trabajadores y como trabajadoras. Por otro lado, tenemos al otro autor que pueden observar acá, ¿verdad?, que es Saal Nis. Él dice que es el estudio del comportamiento, yo lo leo tal cual, ¿no? Es el estudio del comportamiento, los pensamientos y sentimientos del hombre y la mujer conforme se adaptan a las personas, los objetivos y el ambiente donde se desenvuelven en el ámbito laboral. Yo no le hago modificación porque son citas textuales, por eso cito al autor. Fíjense, cuando nosotros hablamos del hombre, allí se incluye, jóvenes, tanto al varón como a la hembra, es decir, hombres universales, un código que identifica al varón y a la hembra. Lo otro es sobre el comportamiento. Por supuesto, la psicología organizacional se encarga de estudiar el comportamiento humano, pero no solamente cómo actúa el individuo en un contexto laboral, sino también su forma de pensar, porque si somos unas personas de pensamiento rígido, ¿verdad?, que no tenemos un pensamiento proyectivo, visionario, comprometido, por supuesto, tampoco tenemos un sentimiento de empatía, de apertura, todo eso lo estudia la psicología organizacional, porque de una u otra forma afecta el comportamiento o la conducta del hombre dentro de una organización. También, ¿verdad?, una actitud positiva, ¿verdad?, la visión del observador para ver el vaso lleno o medio vacío también tiene mucha importancia. Sus pensamientos, ¿verdad?, si son positivos, proyectivos, y todo lo que tiene que ver también ahora con la tecnología, jóvenes, porque ese pensamiento computacional también es importante en las organizaciones. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente de una u otra manera nos afecta. Es decir, si hay unos colores demasiado recargados, si hay mucho calor o hay mucho frío, ¿verdad? Las sillas, o sea, sobre todo el mobiliario, ¿verdad? Si no está acorde, ¿verdad?, con que no son ergonómicos, de una u otra manera va a producir a largo plazo un daño en nuestro cuerpo físico. Asimismo, también lo que es la salud mental para la psicología organizacional, como ya se lo decía, tiene mucho que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que estar bien, sentirse bien, para dar su mayor rendimiento dentro de las organizaciones. Otro aspecto importante, ¿verdad?, son las teorías de la motivación. Y si nosotros revisamos la teoría clásica, que fue de Rafael Taylor, ¿verdad?, de una u otra manera, recuerden cómo se veía en el siglo XVIII, bueno, vamos a mejor dicho, desde el siglo XX hacia atrás, cómo veía la sociedad o las grandes organizaciones, cómo veían al hombre. Lo veían como una máquina, jóvenes, sin sentimientos, solo para un proceso productivo de eficiencia y productividad. O sea, no les interesaba para nada, ¿verdad?, si usted tenía algún problema familiar o no, o si tenía alguna situación
muy personal, nada, porque para la teoría clásica o racionalista solo le interesaban los procesos lógicos y esos procesos lógicos estaban negando todo lo que tiene que ver con los sentimientos y por supuesto con el actuar. Entonces, desde la teoría racionalista, Taylor, ¿verdad?, propuso, ¿verdad?, veía cómo la psicología organizacional solo quería estar allí, ¿verdad?, resaltando los procesos productivos. Mientras mayor productividad no era lo que les interesaba, pero no les importaban las condiciones del trabajador, ¿verdad?, que muchos fueron explotados y por eso sucedió lo del 1 de mayo, ¿verdad?, porque fue una lucha para reivindicar los derechos, porque no habían derechos para los trabajadores eran explotados. Igualmente, ¿verdad?, solo les interesaba toda esa racionalidad instrumental, es decir, la productividad, mayor productividad para la organización, mayor eficiencia. Lo demás no les interesaba. Entonces, por supuesto, allí también tenía que ver, decían que era muy importante esto, ¿verdad? Me permito leerlo, que el hombre era un engranaje, es decir, como una máquina, donde simplemente estaba siendo observado solo como en esos resultados de productividad, de eficiencia, y por supuesto lo único que ellos decían en esa teoría de la motivación, imagínense ustedes, que el hombre era motivado por el miedo, porque el miedo, ¿verdad?, a no tener cómo cubrir sus necesidades de orden inferior, y por supuesto sobrevivir, y lo único que lo motivaba era precisamente las recompensas salariales, imagínense ustedes. O sea, había una división allí, además de la racionalidad instrumental, ¿verdad?, de sus capacidades, habilidades y destrezas, también solo se le daba importancia, ¿verdad?, a las necesidades de orden inferior, imagínense ustedes, y todo estaba relacionado con las recompensas salariales. Lo otro, este es un tema también largo, pero lo voy a tratar de desarrollar en 20 minutos, y recuerden que nosotros después lo ampliamos en clase. Lo otro es las teorías de la motivación. Por supuesto, la organización es un sistema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque interactuamos muchas personas desde diferentes observadores, ¿verdad?, que interactúan como sistema abierto y del agente complejo y autónomo y ambiente. Y como sistema, es decir, concretando esta idea, nosotros dentro de una organización, por supuesto, la organización es un sistema abierto que siempre estará, ¿verdad?, retroalimentándose y por supuesto mejorando cada día sus procesos organizacionales. Pero hay que recalcar aquí que en esos procesos complejos el actuar del hombre, su pensar, su sentir, cómo él se sienta, ¿verdad?, si se siente bien o se siente mal dentro de una organización, también es importante porque al fin de cuentas, ¿quién da todo ese proceso eficiente de productividad? Es el hombre. Es decir, que el mayor recurso, por decirlo de una manera, es el talento humano dentro de una organización. También dice, ¿verdad?, que se compone por diferentes elementos que mantienen entre sí un mínimo de cooperación. Por supuesto, una organización que no tenga el trabajo colaborativo, lógicamente no va a lograr las metas que se proponen, ¿verdad?, a largo y mediano plazo. Igualmente, dice que el hombre es un agente complejo y autónomo que actúa en la organización, por supuesto. Pero recuerden, jóvenes, que cuando estamos dentro de una organización no puede prevalecer mi postura personal, sino mi postura organizacional. Es decir, nosotros cuando ya pertenecemos a una cultura organizacional, lógicamente nosotros tenemos que tener un comportamiento organizacional y eso nos lleva a exigirnos, ¿verdad?, y a adaptarnos, por supuesto, a ese proceso, a esa organización, a su cultura, a sus normativas, ¿verdad? Y lógicamente a un nivel de responsabilidad para cumplir la misión y visión institucional. No obstante, podemos resaltar aquí también la teoría muy importante de Abraham Maslow. ¿Y por qué es importante este hombre? Bueno, primero porque él habló ya esta la hemos hablado, pero vamos a seguir resaltándola porque es una de las teorías muy importantes, porque justamente Abraham fue el padre de la psicología humanista con Carl Rogers y de una otra forma
este autor hablaba, ¿verdad?, de las necesidades fisiológicas que tienen que ver con las necesidades de orden inferior, es decir, todo lo que tiene que ver con mi alimentación, mi descanso, mi placer sexual, mi comida y todo eso lo dan las necesidades de orden inferior, como son las necesidades fisiológicas. Asimismo, la necesidad, ¿verdad? En el otro peldaño tenemos la necesidad de seguridad que está relacionada con la protección, la seguridad, el orden, la estabilidad, y por eso es que es tan importante, jóvenes. Y este COVID movió el piso organizacional, porque muchas empresas, lo digo muy responsablemente, se han aprovechado de los trabajadores, ¿verdad?, con el psicoterror, con el miedo de perder el empleo y de una u otra forma, ¿verdad? Se han aprovechado. ¿Por qué? Porque han despedido mucha gente, porque también han saturado al trabajador, ¿verdad? Haciéndolo polifuncional, y eso de una u otra manera perjudica la salud mental del trabajador. Lo otro es que lógicamente todos los trabajadores y las trabajadoras necesitamos seguridad dentro de una organización, porque la organización pasa a ser parte de nuestra cultura organizacional, porque nosotros pasamos más horas en las organizaciones que en nuestro propio hábitat, que sería nuestro hogar. Lo otro es las necesidades sociales de amor y de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a un grupo, y si estamos dentro de una organización, lógicamente debemos recibir, ¿verdad?, un buen trato, una adecuada relación interpersonal y, lógicamente, pertenecer a un grupo, pero más allá de un grupo, a un equipo de trabajo. Por supuesto, también decía las necesidades de estima. Todo trabajador o trabajadora necesita obtener, ¿verdad?, que se le reconozcan sus logros, sus méritos, por supuesto, y eso lo da la entrega, ¿verdad?, la entrega, la responsabilidad y el cumplimiento del día a día. Y por aquí me quiero detener un poquito, porque también nosotros los trabajadores también tenemos culpa, ¿sabes? Porque no sabemos decir no. Un trabajador, el hecho de que coloque límite cuando no esté de acuerdo dentro de una organización, más bien a los jefes les gusta. ¿Por qué? Porque les interesa no tener gente sumisa, sino más bien gente productiva, que también no es que vamos a estar peleando con los jefes, porque los jefes serán siempre los directores, ¿verdad?, los dueños quizás, pero son los jefes, y esos jefes de una u otra manera, directos o indirectos, que sean dueños o no, pero son los jefes de una organización, se merecen el mayor respeto. Pero así como ellos también tienen el deber, ¿verdad?, de recibir, o el derecho de recibir respeto, también el trabajador. Y cuando nosotros no estemos de acuerdo con algo, bien, en un diálogo de entendimiento podemos llegar a un desacuerdo para lograr un acuerdo, por supuesto, en una negociación de ganar-ganar. Porque generalmente también, joven, en ese diálogo o en ese binomio de ganar-ganar, el jefe a veces, como ya sabe que es el jefe, simplemente él busca ganar-ganar. Y ganar y perder, o sea, siempre gana el jefe y pierde el trabajador. Esa no es la idea, jóvenes. Ya en este siglo XXI, con una psicología humanizada, o sea, una psicología humanista, nosotros ya, ¿verdad?, desde esa condición humana, también debemos entender que el ganar-ganar, mientras los dos ganen, le da mayor beneficio. ¿Por qué le da mayor beneficio a la organización? Bueno, porque el trabajador y la trabajadora se siente bien y lógicamente va a querer siempre hacer las cosas excelentes, porque tiene un reconocimiento, además de que lo escuchan, ¿verdad? Porque no solamente es que lo escuchen para regañarlo, no, para que lo escuchen para sus ideas, sus planteamientos, y por supuesto se le valore como persona, y eso solo se logra en una necesidad de estima. Lo otro que decía Abraham Maslow es la necesidad de autorrealización. Por supuesto, jóvenes, nosotros en esa autorrealización, cada uno de nosotros busca su empoderamiento personal, es decir, como lo ven en la lámina, su crecimiento personal. Por otro lado, tenemos la teoría de Maclay. Maclay es un nombre muy, muy interesante también, que hay que revisarlo, jóvenes. Les invito a profundizar en este autor, porque Maclay dice simplemente que agregó 3 elementos importantes de la motivación, como es la motivación al logro, la motivación de poder y la motivación de afiliación. En la motivación de logro, allí lo pueden observar en la pantalla,
Dice, el deseo de la excelencia, por supuesto, todos queremos ser excelentes, pero es que también se exacerbó la excelencia, jóvenes, la excelencia también, nosotros somos seres humanos, y dentro de una organización, jóvenes, si nos equivocamos en una institución, una organización, lo importante es reconocer e ir reaprendiendo, porque el problema es quedarse con la equivocación y llenarse de resentimiento, de frustración. El equivocarnos es parte de ser humano, pero hay que ir mejorando, ¿verdad? Ir perfeccionando nuestro proceso como seres humanos y como trabajadores. También el trabajo bien realizado, ¿verdad? Da una satisfacción, hace esa motivación al logro, la aceptación de responsabilidades y, por supuesto, el feedback, es decir, ese proceso de retroalimentación. Asimismo, la motivación del poder tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que tiene con el prestigio y el estatus. El problema es que cuando la gente se le da poder, se le amplía la amígdala y emocionalmente a veces son muy egocentristas y se dejan llevar por el ego. Una persona que está acostumbrada a manejar el poder, lo primero que tiene que proyectar en ese actuar joven es un sentido de humildad, ¿verdad?, de tolerancia, y la tolerancia se da no en el acuerdo, sino en el desacuerdo, así de corto. Y lo otro, jóvenes también, que me gusta muchísimo de este actor, es por supuesto que dice que hay que tener una mentalidad política. Por supuesto, somos seres políticos, queramos o no, el ser político, el problema es que la gente entiende lo político solo para ir a sufragar. No, no, somos seres políticos porque somos seres pensantes y desde la racionalidad lógica nosotros tenemos que aprender a debatir dentro de un contexto organizacional. También dice la motivación de afiliación, que, ¿verdad?, la afiliación nos hace, ¿verdad?, tener el sentido de pertenencia en esa cultura organizacional. Por otro lado, tenemos también la teoría de Herbert. Este autor también es muy interesante porque él habló de dos factores que este autor se ha revisado mucho, ¿sabe? Los que son administradores, los que trabajan en recursos humanos, talento humano, manejan mucho las teorías de la motivación, por supuesto, porque están trabajando con personal. Y como estamos hablando, jóvenes, de la psicología organizacional, allí entonces estamos diciendo que, según este autor, hay dos factores que son importantes, que es la motivación, ¿verdad?, extrínseca y la motivación intrínseca. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, porque los factores externos, los factores internos, ¿verdad?, que son personales, de una u otra manera nos maximiza o no nos minimiza nuestro actuar en esa cultura organizacional. Y él dice que en los factores externos entonces está la labor, ¿verdad?, que le asignan a usted, los logros logrados los logros alcanzados en el trabajo, la posibilidad de desarrollo, los avances y promociones y los reconocimientos. Y es muy importante. Una organización que no te reconozca tu trabajo, allí está mal, porque estás perdiendo además un gran potencial, un gran trabajador, porque todos los trabajadores de una u otra forma, aunque tengan algunas limitaciones, lo podemos más bien potenciar, lo podemos empoderar y de agradecimiento. Esos trabajadores van a dar mayor rendimiento, reconociéndole su trabajo, ¿verdad?, promocionándolo, preparándolos, capacitándolos. Y por supuesto, tiene mucho que ver con los logros alcanzados. Una organización que no te valore, entonces no está trabajando con la teoría motivacional de Herzberg, que de una u otra forma es bien interesante aplicarla dentro de las organizaciones. Lo otro son los factores de mantenimiento intrínseco que tienen que ver conmigo, por supuesto, esa vida personal, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar tener un 15 y último, un último todos los meses, recibir un salario, ¿verdad?, una recompensa por su trabajo? Y por supuesto, a mayor, y ya los chinos, los japoneses, ¿verdad?, esa cultura oriental lo ha demostrado, que a mayor ingreso, mejor se siente el trabajador, mayor rendimiento va a dar, mayor seguridad va a proyectar, y todo tiene que ver, por supuesto, con ese factor intrínseco y extrínseco. Es decir, para mí todos están conectados los dos factores.
Lo otro es que, por supuesto, aquí también, ¿verdad? Este autor habla de la satisfacción y no satisfacción. Por supuesto, un trabajador que no esté motivado, ¿qué va a pasar? Va a entrar en un nivel de insatisfacción, va a atender mal al público, ¿verdad? Va a hacer el trabajo por hacerlo porque no le queda de otra. Y eso también se ha valido ahorita con este confrontamiento del COVID, vean, se ha valido porque la gente también ha aprovechado, ¿verdad? De hacer de mover lo que uno llama mover el árbol, ¿verdad? Para sacar algunos trabajadores. Y lo que yo le recomendaría, ¿no? Bueno, a todas las organizaciones en este momento, cada quien sabrá, ¿verdad? Por qué tiene que despedir o no a un trabajador, pero también hay que ponerse en el lugar del trabajador, es decir, nosotros estamos hablando de la cultura organizacional, de la psicología organizacional y cómo, por supuesto, en ese asesoramiento psicológico nosotros también tenemos que apoyar al trabajador. ¿Por qué? Porque estos son momentos muy difíciles que se está viviendo en la sociedad y los trabajadores de una u otra forma se hacen unas expectativas, se crea una expectativa en esa cultura organizacional, en ese sentido de pertenencia, y es importante mantener a los trabajadores. Claro, si ya el trabajador no tiene un rendimiento propio adecuado a la cultura, a la misión y visión institucional, lógicamente allí, y si no ha mejorado su actuar, lógicamente lo van a despedir. Lo otro es que si un trabajador está altamente motivado, va a ser un trabajador satisfecho y lógicamente siempre va a proyectar, ¿verdad? Aunque lo recarguen de trabajo, va a proyectar alegría, simpatía, responsabilidad, que es lo más importante dentro de una organización, la responsabilidad, y lógicamente hacer las cosas desde el plano de la excelencia, porque nosotros los seres humanos, es excelente, porque creó una naturaleza, ¿verdad? Y todos esos ecosistemas que conocemos, y como somos semejanza a Dios, ¿verdad? Padre de nuestro universo, lógicamente somos también seres excelentes. Y para lograr la satisfacción tenemos que tener reconocimiento, ¿verdad? A logro, metas, pensamiento visionario, proyectivo, trabajo, ¿verdad? Agradable, un trabajo que no sea estresante, sino más bien que sea ameno, responsabilidad, ¿verdad? Crecimiento, empoderamiento y por supuesto todo lo que tiene que ver con el avance profesional. Lo otro es que la no satisfacción, ¿verdad? O la insatisfacción nos lleva a unos aspectos que tienen que ver, por supuesto, con la higiene. Eso tiene que ver con la supervisión, con la política de la empresa, las relaciones interpersonales en la organización, las condiciones físicas, ya les vengo hablando de la ergonomía, ¿verdad? El salario que se percibe y todo eso impacta directa e indirectamente en nuestro comportamiento organizacional. Asimismo, podemos observar, esta teoría me gusta mucho también, que es de Douglas MacGregor. ¿Por qué? Porque él habla de la teoría XY, ¿verdad? Y esa me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la X y la Y, la X, ¿verdad? Son personas reactivas, personas que no proponen con mala vibra. ¿Y qué pasa aquí? Lógicamente, esas personas X, de una u otra manera, se manejan mucho con lo que tiene que ver con ese pensamiento reactivo. Y cuando una persona es de pensamiento reactivo, pensamiento muy rígido, lógicamente va a actuar de una forma que siempre va a ver el vaso medio vacío. Lo otro es contrario, ¿verdad? Las personas Y, que tienen que ver con esas personas empoderadas, seguras de sí mismas, personas proactivas, con pensamiento positivo y lógicamente individuos que están dispuestos a ser generadores, es decir, de cambios, tienen apertura al cambio y trascienden más allá de la cotidianidad. Les recomiendo también profundizar en este autor, por supuesto, porque Douglas MacGregor es un autor que de verdad, con estos dos elementos de la teoría XY, de verdad ha sido un hombre muy reconocido a nivel organizacional. Lo otro es que, bueno, allí también les dejo, ¿verdad? La teoría X y la teoría y eso lo pueden analizar. Cualquier duda, no duden en consultar. Lo otro es, tenemos la siguiente teoría, y por eso las paso rápido, porque son muchas. Entonces, tenemos la teoría de Víctor Brum. Víctor propuso varios aspectos interesantes también, una teoría de la motivación muy interesante, como es los enlaces de expectativas. Todos nos creamos expectativas. Desde que iniciamos una relación organizacional, nos creamos una expectativa y esa expectativa siempre, ¿verdad?, nos genera un nivel de satisfacción o no satisfacción, o de insatisfacción. Lo otro es el enlace de valor. Todos tenemos nuestros propios valores. Las organizaciones también tienen un valor y ese valor es compartido
expandido, ¿verdad? Dentro de la cultura organizacional. La satisfacción de pago, ¿verdad? La recompensa monetaria, el alto desempeño tiene que ver con una recompensa monetaria y el esfuerzo elevado. Estos elementos son muy interesantes, les recomiendo que lo profundice porque de verdad es interesante esta teoría de Víctor Bloom. Asimismo, tenemos, ¿verdad?, esta siguiente lámina que él habla de las expectativas. Y por supuesto, esas expectativas tienen que ver. Miren, jóvenes, yo les digo a los jóvenes cuando les he hecho broma, cuando yo consultaba a los jóvenes, ¿no? Les decía, bueno, jóvenes, yo les decía, chamo, pero miren, jóvenes, fíjense lo siguiente. Desde que nacemos tenemos expectativas, ¿verdad? La vida está llena de expectativas. Cuando iniciamos una relación, ¿verdad? De noviazgo también debemos crearnos una, o sea, debemos delimitar nuestras expectativas, porque a veces nos creamos, sobre todo nosotros las mujeres, nos creamos unas expectativas que no tienen nada que ver con las que tiene el otro, que es el chico, ¿verdad? O la chica. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, en las organizaciones también nos creamos expectativas y a veces nos creamos falsas expectativas y eso nos lleva a la desilusión. Y como dice la cultura oriental, esta cultura oriental dice, no te crees expectativas, no es bueno crearse expectativas. ¿Por qué? Porque si te creas falsas expectativas, es lo que quiero decir con esto, si te creas falsas expectativas vas a vivir desilusionado. Simplemente desde la racionalidad lógica, nosotros tenemos que ver cuáles son los hechos y desde esa probabilidad, desde desde ese esfuerzo que hemos venido haciendo, vamos a lograr concretar, por supuesto, lo que queremos. Y ese desempeño tiene que ver con las expectativas que vamos creando, ¿no? Porque en la medida que creamos expectativas de desempeño, por supuesto, vamos a ir aprendiendo más en un reaprender, aprender. Todos los días aprendemos de alguien, aunque uno a veces no lo reconoce. Todo el mundo aprende siempre de alguien. Cuando no aprendemos es que el ego no nos deja aprender del otro. No creemos que lo sabemos todo. Nadie lo sabe todo, nadie. Y lo otro, y la instrumentalidad, por supuesto, esa racionalidad instrumental tiene que ver, ¿verdad?, con la probabilidad, según Víctor, por supuesto, percibida de que el desempeño conduce a una recompensa, es decir, a mayor destreza, habilidad. Ustedes no ven que hay personas, ¿verdad?, que son muy cotizadas porque son excelentes, porque se manejan con una racionalidad lógica y una racionalidad instrumental de alto impacto. Lo otro es el valor que está asociado, por supuesto, con la recompensa. ¿Quién no le gusta? ¿Quién le amarga lo dulce? ¿Ah? Que necesitamos ser recompensados. Y no solamente una recompensa salarial, joven, sino también una recompensa desde eso, una mano amiga, ¿verdad? O una palmadita en la mano. Mire, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sientes? O sea, hacer siempre un proceso de feedback, ese proceso de retroalimentación que deben tener los jefes con los trabajadores, porque ese es uno de los grandes problemas que ha sucedido para la desmotivación, que precisamente se desmotiva el trabajador porque los jefes están en la cúpula, están arriba, están en la pirámide y nunca bajan a tener una conversación con sus trabajadores. Y lo ideal es que el jefe, el gerente, los directores, el equipo de autoridad siempre tengan un contacto permanente con los trabajadores, porque eso es interesante, ¿sabe? Una comunicación de entendimiento, de empatía. Eso llena mucho al trabajador en ese valor de la recompensa, pero no de recompensa salarial, sino de la recompensa que tiene que ver más allá de un plano, ¿verdad? De un ingreso, sino una recompensa como ser humano, es decir, el reconocimiento hacia tu trabajo. Lo otro es otra teoría que me gusta mucho, es el modelo ERC. Este modelo es de Altelfer y bueno, lo pueden ver allí. Y bueno, ese se parece mucho a la pirámide de Abraham Maslow, porque él dice que, fíjense, él habla de las necesidades, o sea, de las pirámides de Abraham Maslow, como lo pueden observar del lado izquierdo, ¿verdad? Que habla de de las necesidades fisiológicas, seguridad social, estima, autorrealización, también está todo lo que tiene que ver con él agregó tres elementos pues, de existencia, es decir, esa racionalidad, la inteligencia existencial. ¿Se acuerdan cuando vimos las inteligencias múltiples? Allí entra la inteligencia existencial, que por allí una alumna me preguntaba, ay, ¿cuál es esa inteligencia existencial? Todo lo que tiene que ver con la seguridad, con las necesidades cubiertas, las necesidades básicas de orden inferior, ¿verdad? Que son las necesidades fisiológicas. Y él habló de la relación, entonces él la hizo estima, ¿verdad? Las agrupó en estima y social, y eso tiene que ver, ¿verdad? Ese contexto relacional, es decir, nosotros somos seres, queramos o no, seres sociales, y somos seres
dialéctico y en esa dialéctica, en ese contexto relacional, nosotros vamos creciendo con el otro. Nadie crece aisladamente, sino en interacción con los otros. Y por supuesto, él hablaba de la autorrealización que tiene que ver con el crecimiento, y el crecimiento tiene que ver en tu cambio, en tu chi, ese cambio de chi cerebral, cambiar el chi para ser mejores ciudadanos, para ser mejores trabajadores y por supuesto, lo más importante, para ser tu yo real y sobre todo para ser ese ser humano noble, embestido, como digo yo, embestido, ¿verdad? En un corazón de nobleza, de humildad, de entendimiento, de solidaridad, de transparencia, de responsabilidad y, por supuesto, de actitud positiva y de pensamiento proactivo, perdón, de actitud proactiva y de pensamiento positivo. Bueno, jóvenes, también está esta teoría de la motivación que también está interesante, que es de Edwin. ¿Será que me van a pagar? El de Edwin, ¿verdad? Locke dice, él agregó la fijación de metas. Es así. Ninguna organización que no tenga metas establecidas, ¿verdad? No va a lograr la visión institucional. Por eso él dice que entre los elementos de la fijación de metas tenemos que tener la aceptación. Nosotros cuando aceptamos, es decir, cuando damos la declaración del sí, de una u otra manera, ¿verdad? Estamos asumiendo una responsabilidad que tenemos que cumplir. Lo otro, la especificidad, ¿verdad? Que sea explícito en lo que quieren que nosotros hagamos. El reto, ¿verdad? Asumir retos es muy importante, porque usted va a pasar 20 años en una organización o 5 años en una organización haciendo lo mismo, no, tiene que asumir retos, ¿verdad? Superar nuestros propios retos. Y lo otro es recibir retroalimentación del trabajo que estamos realizando. Eso es bonito, porque no lo tenemos que ver como una manera de evaluación, que es uno de los problemas, que nos cuantifican todo. Y cuando nos evalúan, nos están cuantificando para descalificar. Y la idea de la retroalimentación es que si tenemos alguna falencia, ¿verdad? Más bien nos capacite para ser mejores trabajadores. Asimismo, le dejo la teoría de Adán y de Bernis. Allí está, ¿verdad? Para que la revisen. Ellos hablan de los resultados propios, que es la inversión que tiene que ver con los insumos propios. Claro, por supuesto, dentro de la organización. Y los resultados del otro, que son los trabajadores, que tienen que ver con el insumo del otro, que es la inversión. Allí le dejo para que lo analicen. Cualquier inquietud me pueden preguntar. Bueno, jóvenes, para finalizar, recordemos lo aprendido. ¿De qué trata la psicología organizacional? ¿Qué es la motivación? ¿Será una fuerza que nos ayuda a desplazarnos para ser cada día mejores o para ir en esos niveles de insatisfacción? La motivación es muy importante mantenerla siempre en alta motivación porque de una u otra manera, con la motivación alta, nosotros siempre iremos a proyectar nuestra mejor actitud para servir, porque nosotros tenemos una misión que es servir y el servir con amor, desde la transparencia y la responsabilidad. Asimismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes teóricos sobre la motivación? Que hay muchísimos. Les recomiendo profundizar en cada una de las teorías que que les he ido explicando. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes darles las gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Y para la U Israel, tu futuro nos inspira. Muchísimas gracias.